Bueno, lo primero, agradecer vuestra invitación, por supuesto, a los organizadores, como decía el doctor Ceballos, a los que el público, que siempre sacar tiempo para estas cosas de formación cuesta, pero se agradece. Y sobre todo en un día bastante importante para mí, como representante de la Sociedad Española de Hipertensión y para todos, que hoy es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que como ya se ha comentado es una patología muy frecuente que conlleva una alta y mortalidad mundial y que en mi opinión y por lo que os voy a intentar transmitir es una enfermedad de difícil, perdón, de muy fácil diagnóstico y de fácil tratamiento y yo creo que hoy en día tenemos armas suficientes para poder hacer las cosas bien y mejorar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes controlando la hipertensión. Pues bueno, he querido hacer un resumen, un repaso, digamos, global de cómo veo yo la hipertensión. Y bueno, lo que me parece interesante comentaros es cómo lo importante que tiene esto, ¿no? La hipertensión es el principal factor de riesgo modificable, o sea que realmente podemos hacer muchas cosas por cambiarlo, ¿no? Y es una causa de enfermedad y muerte. En España la prevalencia está en torno al 40%, pero en mayores de 65 años supera el 60% de prevalencia. Y sabemos que si esto lo controlamos, reducimos la mortalidad. Aparte de esto, es importante saber cómo diagnosticarla y cómo tratarla. Y fijaros, dejo aquí estos datos, que es la regla del 3 que llamamos. Sabemos que uno de cada tres adultos es hipertenso. Uno de cada tres adultos que se sabe, perdón, que tiene hipertensión no sabe que la tiene. Y uno de cada tres adultos que es hipertenso y toma medicación no está controlado. Estamos todavía muy lejos, ya no solo de hacer un correcto diagnóstico en la población general que no sabe que la tiene, de tratar mejor a los que saben que la tiene y evitaríamos muchísimas muertes y muchísimos eventos cardiovasculares. Perdón, que ahora. ¿Y cómo hacemos para poder diagnosticar bien la presión arterial? Yo creo que todos nos hemos tomado la presión arterial muchas veces en diferentes sitios, pero los sanitarios o las personas que estamos más cerca de los pacientes debemos hacer una correcta toma de presión arterial para no equivocarnos. En las guías europeas de hipertensión publicadas hace 2 años dejan este dibujo que para mí es muy bonito y muy explícito. Yo eso lo tengo puesto en mi consulta en la pared para que lo vean. Es importante tener aparatos que estén validados, que el paciente esté en una habitación tranquilo, sin ruido, que no haga mucho frío ni mucho calor, que no haya fumado ni comido en los 30 minutos antes de la medición, que esté sentado al menos 3, 5 minutos, no estoy, que vienen corriendo de la consulta, les sientas, han perdido el autobús, van nerviosos, lógicamente no es una presión arterial valorable. Dejarles bien sentados, como se ve en el dibujo, con las dos piernas apoyadas, que no tengan las piernas cruzadas y que el brazo apoyado encima de la mesa con el manguito a la altura del corazón. Normalmente en la consulta hacemos 3 tomas con 1 minuto de diferencia entre ellas y en casa les recomendamos que con que hagan 2 sería suficiente. ¿Y qué es lo que hacemos? De las 3 tomas que les tomamos, la primera se desecha y hacemos la media de las 2 segundas. Con eso tenemos una aproximación muy buena de lo que son sus cifras de presión arterial real. Si con esto en la consulta no nos quedamos contentos, porque os habrá pasado, ¿no? Muchas personas que dicen, no, es que cuando voy al médico me pongo muy nervioso, o yo en casa doctora la tengo bien y aquí es que me pongo mal y la tengo mal. Les damos este papelito, que es lo que llamamos el AMPA, la automedida de la presión arterial, en la que el paciente lo único que tiene que tener, y si no lo tiene, se lo podemos nosotros aportar, es un aparato, un tensiómetro, en el que él en su casa por la mañana, antes de desayunar, se haga las 3 tomas y antes de cenar también. Esto nos lo aporta en la siguiente consulta y nos da muchísima información de cómo ha estado el paciente en su casa. Si aún así tenemos dudas de que el paciente en casa no lo haya hecho bien o de que tenga unas cifras de presión arterial descontroladas en casa o al revés, o solo las tengas controladas en la consulta, podemos hacer la mapa. La mapa en España está cada vez más extendida, ya todos los centros de salud tienen un aparato de mapa, es un monitor que aquí algunas personas llaman Holter, es como tomar la presión arterial de una forma continua, se les pone un manguito que va adaptado a un aparato y lo llevan puesto 24 horas, se lo llevan a casa, al día siguiente nos lo traen. Y lo que hace la mapa es hacer una medición durante el día cada 20 minutos y durante la noche cada hora. Esto nos da muchísima información porque nos da el perfil del paciente. Hay pacientes, como saben,
que durante la noche, sobre todo los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, pueden hacer picos de hipertensión arterial que no serían detectables mientras uno está durmiendo, lógicamente no está tomando atención, si no fuera por este tipo de monitores. Y además este sistema nos ayuda, como veis en la gráfica, a diagnosticar pacientes de bata blanca, ¿no? Le comentamos, paciente que en la consulta está muy hipertenso, pero en casa está bien, pues realmente no es una hipertensión real. ¿Son pacientes a vigilar? Por supuesto, pero no es un hipertenso real. Y al revés, hay menos casos porque el porcentaje es menor, pero tenemos pacientes que en la consulta tienen la tensión bien, pero detectamos que tienen alguna lesión de órgano diana y eso nos hace pensar, pues efectivamente, que por la noche, por ejemplo, cuando no están en la consulta, sí que tengan algún pico de hipertensión. Para eso es muy importante a veces hacer un registro con mapa. ¿Y para qué nos sirve además tanto el AMPA como el MAPA? Para poder clasificar la hipertensión arterial. No es lo mismo tener una hipertensión grado 1 que tener una hipertensión grado 3, como veremos después. Nosotros en el año 2022 evaluamos, escribimos la guía práctica sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en España. Es una guía de muy sencilla lectura, con unas gráficas y unos algoritmos bastante sencillos. Sobre todo estaba enfocado a médicos de atención primaria, incluso a población general. Y ahí donde les damos un poco a entender es la importancia de tomar la presión arterial, ver los diferentes datos que tenemos y luego según se tome. No es lo mismo tomar la presión arterial fuera de casa que tomarla en casa. Y con eso podemos ver si el paciente, aparte de tener este grado de hipertensión arterial, se va a relacionar con que tenga mayor o menor riesgo de tener un evento cardiovascular. Tener una hipertensión arterial grado 3 condiciona que el paciente es un paciente de riesgo alto de sufrir un evento cardiovascular, por lo cual es muy importante medirlo bien y saber qué grado de hipertensión tenemos. ¿Y cómo veo mi visión global de la hipertensión? Yo siempre que hablo con los pacientes y les explico, básicamente para que entiendan su patología, hago este esquema mental, que es el que yo he querido transmitir, dividido en estas tres partes. ¿Cuál es la causa de la hipertensión que el médico tiene que intentar encontrar? ¿Cuál es la consecuencia que tenemos que buscar? ¿Y cuál es el mejor tratamiento para cada paciente? En cuanto a la causa, bueno, sabéis, igual este dibujo tan bonito está sacado de las guías europeas de 2023, en el que nos explica que la hipertensión no es fácil. Quiero decir, la fisiopatología de la hipertensión, realmente hay muchos factores involucrados, como veis, factores que pueden aumentar la presión arterial, como es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, su estimulación, el sistema simpático, las endotelinas, cada vez más factores proinflamatorios, y luego hay factores que disminuyen la presión arterial, que también si faltan pueden dar problemas. Además, cada vez conocemos más factores genéticos involucrados en la hipertensión y, por supuesto, lo más importante y lo que nosotros tenemos que hacer más hincapié es en los estilos de vida, como hablaremos más tarde. También hay factores ambientales, la polución, el ruido, las temperaturas, que todo eso hace que, bueno, podamos tener más cantidad de más pacientes con hipertensión, y fijaros qué cantidad de causas pueden hacerlo. En general, la causa más frecuente de hipertensión es lo que llamamos la hipertensión esencial. La hipertensión esencial o primaria es la que está presente en el 90-95% de los casos, y ya cada vez más sabemos que suele existir una base genética. Son los típicos pacientes que han tenido padre o madre. Siempre muy importante preguntar si tu padre o tu madre era hipertenso, si tienes hermanos o han tenido un evento cardiovascular precoz. Y en ese caso sabemos que estás, digamos, predispuesto. Sobre eso, sobre esa predisposición genética que podemos tener, hay factores que van a hacer que el paciente se haga hipertenso antes o su hipertensión sea más grave. Y son factores, como han comentado, que me ha encantado la charla del Club del Hipertenso, que tenemos más claro que el sobrepeso, el sedentarismo, las dietas cada vez menos cardiosaludables pueden influir en que un paciente desarrolle antes o más gravemente la hipertensión. Además, ese 5 o 10% que no son hipertensiones, digamos, esenciales, ¿no? Las hereditarias, como si dijéramos, hay algunos síndromes que, sobre todo en las consultas específicas, como en la que tengo yo en la consulta de hipertensión, cuando hay una hipertensión que no queda muy claro o que no se puede controlar o que aparecen otro tipo de lesiones, hay que tener en cuenta. Yo soy nefróloga y para mí, bueno, pues el riñón es el órgano más importante del cuerpo. Bueno, luego podemos discutir con la cardióloga, pero en principio el riñón es un órgano que no solo es causante de hipertensión, sino es también, digamos, el que se lleva también las consecuencias de la hipertensión. Entonces, todas las enfermedades renales, cualquier enfermedad renal es causa de hipertensión. Además, en las pacientes jóvenes siempre hay que descartar patologías aórticas,
no podemos olvidar las estenosis de la arteria renal, que en mujeres jóvenes es la fibrodisplasia, en varones más mayores puede ser la aterosclerosis de la arteria renal, y luego ya alteraciones hormonales, como la enfermedad de Cushing, el hiperaldosteronismo o cosas un poco más exóticas, que en casos de hipertensiones difíciles, pues habría que estudiar de forma específica. Importantísimo, siempre, nunca quiero dejar de contar esto. Hay hipertensión inducida por fármacos. Muchos medicamentos que tomamos hoy en día pueden producir hipertensión. Cuidado con los antiinflamatorios, cuidado con los anticonceptivos orales. Cada vez más fármacos antitumorales sabemos que causan hipertensión, con lo cual cuando un paciente o alguno de vuestros familiares o alguien en casa empieza a tener o tenga una subida de tensión, siempre descartar que no haya tomado pues esto, ibuprofeno los días previos o algo, porque eso puede ser una causa tratable, evitable, por supuesto, de hipertensión arterial. Y un poco esa es la visión que tengo de las causas y en cuanto a qué es lo que hace la hipertensión. La hipertensión ya creo que todos tenemos ya mucha sabiduría en esto. Sabemos que la hipertensión es una enfermedad grave por las consecuencias que nos va a dar. Y yo, con mis pacientes, a veces siempre, pacientes mayores ya que dicen, doctora, si a mí no me importa morirme, ¿no? Porque dicen, "Ah, pues ya, si la cosa no es morirte, como les digo yo, el problema no es que uno se muera, que es una desgracia muy grande, el problema es que tengas daños orgánicos que condicionen problemas en tu vida. Es decir, que tengas un problema de retinopatía, como puede causar la hipertensión, que tengas una demencia vascular, ¿no? Es una cosa que a la gente le asusta bastante. Una enfermedad renal crónica. Sabemos que la hipertensión junto con la diabetes es una de las principales, perdón, me estoy quedando perdón, es una de las principales causas de enfermedad renal crónica en el mundo y, por supuesto, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad vascular periférica. ¿Y cómo tratamos la hipertensión? ¿Cuál es nuestra misión ahora mismo? Pues yo, mi visión es que ya tenemos muchísimas estrategias para hacerlo bien. Una de ellas, en las que yo creo que tanto vuestra sociedad como todas las sociedades en el mundo están trabajando cada vez más, son los cambios en el estilo de vida que hablaremos después. ¿Y a dónde queremos llevar los pacientes de hipertensión? ¿Cuál es la cifra, digamos, óptima de presión arterial? Si me preguntan, Esther, ¿qué tensión tengo que tener, ¿no? Para estar bien, para evitar un daño vascular a nivel de algún órgano o para tener un problema? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, ya que si os leéis todas las guías que hay en el mundo, cada país tiene un objetivo. Las guías americanas son muy estrictas. Podemos discutir en Uruguay, no sé qué target tenéis para las cifras, pero bueno, en general podemos decir que la cifra mágica sería 13,8, 130 de máxima, 80 de mínima, sería para mí una cifra que tendríamos que considerar para, digamos, un buen control, ¿no? De las cifras de presión arterial. ¿Hay pacientes especiales? Sí, pacientes mayores en los que sabemos que tratar excesivamente la hipertensión puede dar problemas y hay que ser más cuidadosos, pero en general yo me quedaría con las cifras 130-80, que es lo que con los consensos internacionales se está haciendo. Y en cuanto al tratamiento, lo que os comentaba, importantísimo, yo creo que aquí toda la sociedad, todos los clubes de hipertensos, los sistemas políticos, sanitarios, tienen una labor muy importante porque es de las labores más sencillas, pero que más buenos resultados vamos a tener, como son estos, el tratamiento no farmacológico, los cambios en el estilo de vida. También hay que decir que son los más difíciles, ¿no? Yo, como todos sabemos, es más fácil tomarte una pastilla que irte una hora al gimnasio todos los días. Pero claro, lógicamente los beneficios no son los mismos. El paciente hipertenso debe tener una restricción en la sal, eso lo sabemos desde hace muchos años, menos de 5 gramos al día. El sodio es muy dañino para los pacientes hipertensos, evitar el sobrepeso, mantener índices de masa corporal por debajo de 25, hacer ejercicio regular, 30 minutos al día. Se recomienda, cada uno depende de sus posibilidades y de su estado físico, consumir alimentos vegetales, pescado preferentemente azul, ácidos grasos y evitar, sobre todo, productos procesados, ¿eh? Y grasas de las que llamamos malas. No fumar. Yo creo que es una recomendación ya no solo en hipertensión, sino en riesgo vascular, que lo tenemos muy claro, y evitar o reducir el consumo de alcohol, que puede también ser perjudicial en estos pacientes. En cuanto a los fármacos, cada vez salen más. Tenemos muchísimos fármacos hoy en día que bien combinados y bien puestos son capaces de controlar la presión arterial. La cuestión es que tengamos la posibilidad
de encontrar el fármaco que mejor se adapta a las necesidades del paciente, que sea un fármaco que no tenga efectos secundarios, que sea un fármaco fácil de tomar, porque lógicamente esta enfermedad probablemente va a ser ya de por vida y tenemos que intentar hacerlo. Yo cuando mis compañeros dicen, es que no sé qué ponerle, digo, pues sacaros la lista porque hay muchísimos fármacos hoy en día, muchísimas combinaciones y por eso siempre digo que la hipertensión no es difícil de tratar y que tenemos que intentar ser y buscar muchas alternativas que las tenemos. En cuanto a cómo hacerlo, bueno, esto es un resumen. Nosotros en España, en el consenso que os hemos contado en la guía práctica, hemos hecho un algoritmo, sobre todo de cara a los médicos prescriptores, ¿no? De cómo empezar a tratar el hipertenso. Y bueno, siempre introducimos dos fármacos de inicio, preferiblemente en un comprimido. Si con estos dos fármacos no conseguimos dosis objetivos, metemos un tercero. Y si con tres fármacos el paciente no conseguimos controlarlo, que hemos triple terapia, ya hablamos de que tenemos una hipertensión resistente al tratamiento, para la cual hay fármacos más fuertes y ya medidas más extraordinarias, ya llegamos a tener la hipertensión resistente. Os quería nada más comentar una nueva técnica, ya llevamos tiempo haciéndola, que es la denervación renal. Yo esto lo oí hace tiempo, nuestros pacientes leen mucho y además Internet, pues sabéis que le está informando de muchas cosas y a mi paciente me llegó un día y me dijo, doctora, que me opere, quiero que me opere de la hipertensión. Y yo decía, ¿cómo que te opere? ¿Que te voy a operar de la hipertensión? Pues sí, la hipertensión ya la operamos y cuando hay problemas de hipertensión resistente o fármacos que tienen muchos efectos secundarios, lo que estamos haciendo en este tipo de pacientes es la denervación renal. La denervación renal consiste, es una técnica invasiva en la que metemos un catéter, como veis aquí, con forma de elipse. Metemos el catéter en la arteria renal derecha y en la arteria renal izquierda y sobre estos puntitos, que son los puntitos que veis en el elipse, se da una descarga y se quema el sistema simpático que sabemos que rodea a la arteria renal. De esa manera dormimos al sistema simpático, que es un sistema productor de hipertensión, y los resultados que estamos obteniendo en cuanto a presiones arteriales sistólicas y diastólicas son muy buenas. Obtenemos unos descensos medios de 10 milímetros de mercurio, pacientes que estaban con 160 de tensión arterial sistólica, solo con elevación conseguimos bajarlos a 140. Poco para que conozcáis, ¿no? Cosas así un poco más que estamos ya haciendo, más modernas, fármacos que están saliendo nuevos también. Y para mí es muy, muy, muy importante cuando me enfrento a un paciente hipertenso decirle, esto es para toda la vida. Es muy difícil que un paciente hipertenso consiga dejar completamente la medicación. Si tenemos una obesidad importante que se va a controlar y va a ser capaz de perderlo, podemos bajar medicación y en algún caso la hemos podido quitar, pero la realidad es que el paciente hipertenso tiene que saber que le va a acompañar toda la vida. Por eso tiene que hacer una vida saludable el resto de su vida. Intentar nosotros como médicos que sea lo que os comentaba, lo más fácil posible, que el paciente tenga que tomar, si es posible, una pastilla en vez de 6, es mucho más fácil que haga que su adherencia al tratamiento sea buena, porque las pastillas que no hacen efecto pues son las que no se toman, ¿no? Pastillas que tengan pocos efectos secundarios y que no tengan que abandonar por tos, como es el caso del enalapril o los diuréticos, que a veces hay mujeres que dicen, es que no me lo tomo, no voy a la compra porque pues, por el camino no llego. Que no olviden las tomas y que ellos en casa se hagan autocontroles de presión arterial para ir viendo si la medicación que les ponemos les está siendo eficaz. Dos palabras de la hipertensión del embarazo. Los estados hipertensivos del embarazo son una patología que conlleva una alta mortalidad materna y fetal. Este artículo que hemos publicado, he publicado hace menos de un año, hacemos una revisión bueno, de la fisiopatología de esta enfermedad, los tratamientos hoy en día que tenemos disponible, pero sobre todo yo nada más recordar eso. La mujer embarazada tiene riesgo de desarrollar una hipertensión por el daño placentario, por las hormonas placentarias que se pueden liberar y más allá de esto, yo ya he incluido en todas mis pacientes ya mayores, de preguntarles, ¿usted tuvo una hipertensión en el embarazo? ¿Tuvo una preeclampsia en el embarazo? Porque sabemos que las mujeres que desarrollan un problema de hipertensión durante el embarazo, aunque probablemente se recuperen después del parto, son pacientes que van a tener un mayor riesgo de desarrollar hipertensión en la edad adulta y problemas cardiovasculares. Quería aprovechar, creo que ya voy un poco mal de tiempo porque es 13 y 14 de junio, pero bueno, la Sociedad Española de Hipertensión, todos los años celebramos un congreso nacional, este año es en Toledo. Como ahora vamos a tener relación, yo me encantaría poder invitaros y que vinierais a conocer esta ciudad tan bonita. Sé que estamos ya un poco por el tiempo, pero para el año que viene os lo mandaré para invitaros, porque yo creo que todos juntos conseguimos llegar muy lejos, que todos aportamos, los pacientes, los sanitarios,
pues por supuesto los grupos que estáis formando, todos los clubes del hipertenso, y por eso, bueno, quería dejar esto de que entre todos podemos conseguir controlar las cifras de presión arterial de nuestros pacientes, diagnosticarlos antes, diagnosticarlos mejor, tratarlos, y solamente con esto disminuiremos la mortalidad en los pacientes a nivel mundial. Muchísimas gracias por vuestra atención.